¿Puedes visualizar la pantalla, Ruby? ¿Me confirmas? Sí, profe. Ok, gracias. Como puedes ver, el tema de hoy trata de las teorías sobre el origen de la vida. El texto nos indica que existen varias hipótesis de cómo se generó la vida en nuestro planeta. Entre ellos, vamos a repasar en esta clase algunos de estas hipótesis. Una de las teorías planteadas sobre el origen de la vida es el creacionismo, donde se propone que todos los seres vivos provienen de un creador divino. Sin embargo, como lo indica el texto, esta teoría no se puede probar a través del método científico. Tenemos la siguiente teoría, que es la generación espontánea. La palabra biología proviene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, podemos definir a la biología como la ciencia que estudia los seres vivos. Ya hemos visto la principal teoría sobre el origen de la Tierra, pero ¿cuándo y cómo apareció la vida es la interrogante? Durante la Edad Media y hasta el siglo XVI, predominaba la idea de que los seres vivos eran creados por el poder divino. Sin embargo, ya en el siglo XVII comenzó a tomar fuerza una idea que ya había surgido en pueblos de la antigüedad, que los organismos vivos aparecían por generación espontánea. La teoría de la generación espontánea mantiene el pensamiento de que ciertos seres vivos, como los insectos, gusanos o ratones, se originan de forma repentina a partir de materia inorgánica. En 1668, Francesco Redi realizó un experimento con el objetivo de refutar la teoría de la generación espontánea. Para ello puso carne en descomposición en distintas bandejas, una de ellas tapada con una tapa, otra cubierta por una tela y otra totalmente descubierta. Según la teoría de la generación espontánea, las larvas aparecerían de forma repentina, pero Reddy demostró que las larvas solo aparecerían en la carne sin tapar, ya que en el resto las moscas no podían depositar los huevos. Eso es con respecto a la teoría de la generación espontánea. Dime, Ruby, ¿qué pudimos entender? Que, o sea, que hasta ahorita van dos teorías, que la del creacionismo, que es de la creación divina, y la generación espontánea, que es que se cree que los insectos, gusanos o ratones, vienen de materia inorgánica. Ok, aparecen de manera espontánea en la materia inorgánica. Por favor, Ruby, léeme la siguiente teoría. Esa que dice Pasteur. Sí, es la siguiente teoría. Pasteur y los matraces de cuello de cisne. Con el experimento de Reddy quedó en evidencia que los organismos macroscópicos no podían surgir por generación espontánea. Pese a ello, durante el siglo, profe, ¿me podría ayudar con qué siglo es ese, por favor? 18. Durante el siglo XVIII aún se creía en la generación espontánea de los microorganismos. Según la creencia de la época, simplemente poniendo sustancias de descomposición en un lugar cálido. Los microorganismos aparecían en el caldo de cultivo. La controversia duró hasta 1864, cuando Pasteur presentó su experimento, en el cual demostró que los microorganismos están presentes en el aire y no se generan de forma espontánea. En sus experimentos, Pasteur utilizó matraces de cuello de cisne, matraces modificados para conseguir que pasara el oxígeno, solo indispensable para la vida, pero que impedían que las bacterias pasaran, ya que quedaban atrapados en las curvas del cuello del matraz. Pasteur demostró que si hervía el líquido de los matraces y no se manipulaba el cuello, no aparecía ningún organismo. Sin embargo, si se giraba el matraz o se rompía el cuello del mismo, aparecerían microorganismos en el caldo del cultivo, pero no porque se generara espontáneamente, sino porque estos se encuentran en el aire. Después de este experimento, quedó claro para toda la comunidad científica que los organismos
no aparecían de forma repentina y la teoría de la generación espontánea quedó totalmente sin piso. Ok, gracias, Ruby. Como nos indica el texto, Pasteur ideó un método que son los matraces de cuello de cisne para comprobar que la teoría de la generación espontánea no es aplicable porque los seres vivos no se originan espontáneamente, solo mediante la creación de microorganismos expuestos al aire, como nos indica el texto, solo aquellos en los que estaban completamente a la intemperie o tenían contacto con estos organismos podían reproducirse en el caldo de cultivo y los que estaban completamente sellados no podía hacer la generación espontánea, o sea, no podía crear vida. Como podemos ver en la gráfica, tenemos el caldo vertido en el frasco, el cuello de frasco curvado con calor, cuando hierve el caldo, el polvo y microbios retenidos. El frasco vertical, el caldo permanece sin microbios, el frasco inclinado y el frasco contaminado con microbios. Con respecto a lo leído, Ruby, que pudimos entender, Que Pasteur, que Luis Pasteur confirmó que la, ge- la generación espontánea no tiene, o sea, no es verdadera, los, porque los insectos, gusanos y ratones no aparecen de manera espontánea, sino que vienen del aire. ok, o sea, son microorganismos que se reproducen mediante contacto y no pueden aparecer de materia inorgánica espontáneamente. Ok, Ruby, entonces, ¿no tienes alguna duda con respecto a las dos teorías, la generación espontánea y el creacionismo? No, profe, sí entendí. ¿Sí entendiste, Ruby? Ok. El texto también nos indica que Louis Pasteur, que es el científico que redacta, pues no, lo que es los matraces de cuello de cisne, es un científico, es el científico más reconocido a nivel mundial, además de haber realizado el experimento que refuta la teoría de la generación espontánea, logró grandes avances en el campo de la microbiología y la química, fue el creador de la técnica de pasteurización, relacionó por primera vez los microorganismos con las enfermedades infecciosas y contribuyó al desarrollo de las vacunas como método de prevención de enfermedades. El Instituto Pasteur, que se inauguró en 1888 en honor a Louis Pasteur, es una de las instituciones referentes en la investigación de enfermedades infecciosas. Listo, Rubí, me indicas que no tienes alguna duda con respecto al tema hablado en la clase, ¿no? No, profe. Ok, entonces pasemos a realizar lo que es la tarea, la actividad en clase. Como puedes ver, la actividad en clase consta de dos preguntas. ¿Qué es la generación espontánea y qué ejemplos se creía que la demostraban? ¿Cuál fue el objetivo del experimento de Francisco Redi y qué concluyó? Y la tarea en casa es explicar por qué el experimento de Pasteur demostró que los microorganismos no surgen de manera espontánea y escribir un breve resumen entre 5 a 7 líneas sobre cómo se descartó la teoría de la generación espontánea. ¿No tienes ninguna duda con respecto a la tarea, Ruby? No, profe, todo está bien.
Ok, listo. Listo. Entonces podemos desarrollar la actividad en clase. No te desconectes, puedes desarrollarla en esta hora. Si tienes alguna duda, puedes consultarme.